Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí, Alhad. Ya teníais cariño de todos vosotros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos que venís de todas bandas del mundo, de día, de mediodía, de tarde y de noche también, a nuestros encuentros de Alhad. Estamos el día de hoy en nuestro encuentro 233 y tenemos la grande alegría que hoy tenemos una nueva institución que será representada en los encuentros de Al-Had. Queremos dar la bienvenida a la Liga Americana del Ladino. Ya vamos a tener nuestro encuentro por la primera vez el día de hoy. Ahora sí, vamos a empezar nuestro encuentro de hoy. De Salonic a el Bronx, damos la bienvenida a Roscoe como Balabaya y su musafir será Jack Saraya. Ellos nos van a contar sobre este camino entre Salonic y el Bronx y damos la bienvenida también a la Liga Americana del Ladino a nuestros encuentros de Alja. Querida Ros, qué alegría verte aquí esta Gracias vez. por, ¿Cómo va la valla? sí, gracias por esta ocasión. Fue muy interesante. Me envicí mucho sobre la vida de Jack y su mujer. Ahora, en general, nos va a contar la vida de su padre y madre que vinieron de Salonique. Si quieres mostrarnos la primera foto del PowerPoint, veremos. Sí, aquí ves es la mamá y el papá de Jack que aquí están en los Estados Unidos y él nos va a contar cuándo vino su padre, cuándo vino su madre, una historia muy interesante. Y ahora vos va a decir de qué escribimos en Sina Salonique y no de la forma ladino. Damos la otra foto. Aquí voy a ver que busqué a topar todos los nombres que salen. Yo soy segura que manco unos cuantos, pero como es Salónica, es una ciudad muy vieja, tiene muchos nombres. Los griegos la llaman Tesaloniki, nosotros en ladino Salónica, en inglés con un C, en los turcos llamamos Selanik, los franceses es Salonique y los slaves Solún. Salonique es la forma que Jack lo oyó en su casa. Esto es lo que su mamá y papá Ancina lo usaban. Y él nos va a contar la conexión que tenían con el francés. Sí, Sì, nunca, non mi acuerdo quando lo llamaban Salonica o Thessaloniki, es moderno. sí, Salonique, los gregos. sì, well, por modo que cuando estaban jóvenes yendo a las escuelas en Salonique, fueron en escuelas, los maestros eran hermanas católicos y los deberes y todo eran en francés. So, creo que es de ahí que vinieron aquí y lo llamaban Salonique. Sí. Ahora, antes que empecemos el proyecto, quiero contaros dos contribuciones que Jack hizo al ladino. El primer es que dio una dota a la Universidad de Seattle y me plació que no sabía que dota quiere decir endowment. Nosotros en Turquía, no sé, en otras partes, dota quiere decir las paras que el padre da a la hija cuando está casando. Y Dowry, sí. sí, ahora me decís, gracias a ti, ya que dota es endowment, hiciste una grande contribución con tu mujer y
nos vas a contar sobre esto también. La segunda cosa es que escribiste un libro sobre la vida de tu papá y mamá. Y aquí estoy diciendo las contribuciones. El libro que escribiste es sobre la vida, es en inglés y es sobre la vida de tu mamá y tu papá, Danny y Lily. Y nos vas a mandar, aquí está la cacha del libro, y en la cacha es la foto del papá laborando y la mamá en París. Y ahora vamos a mandar el epílogo, es escrito muy hermoso, Jack tiene una lengua muy, muy hermosa en inglés y nos lo va a mandarlo, nos explica de qué escribió este libro. Cuando Danny y Lily estaban en vida, pagí poca atención a las historias que ellos y sus miembros de familia contaban sobre sus pasados. Más y más lo que sentía no me parecía muy interesante. Claro que esto era mi problema. Malgrado todo, de alguna manera, hoy me acuerdo sus palabras. Después que nos dejaron la buena vida, en mis ojos ganaron una importancia diferente. A la fin, después de un cuarto del siglo, y con el encorajamiento de un curso de educación, empecé a escribir sobre sus vidas y mis pensares sobre ellos ganaron un valor profundo. Remercio a todos que me ayudaron, especialmente a Wendy, la más importante. Y yo Wendy digo, es muy- porque esto es unos sentimientos tan universal. Cuando los grandes nos contan cosas, no pagamos atención, después nos viene al tino. Sí. Ahora vamos a ver una foto empieza a contarnos sobre tu padre. Sí, sí. Daniel, era empresador en la factoría de vestimentos en Manhattan por muchos años y es laboro muy duro. Ma él no tenía problema, no. Lucía cada día y él era bachico, ma tenía muy fuerte y siempre me decía a mí, yo soy muy fuerte en el brazo izquierdo y ves ahí que está con el brazo izquierdo. Y eso era él, no tenía mucha educación, ya va a hablar como vino de Salonique, ma tenía una sensitiva común. Y esto era él. Y la más importante cosa que puedo decir de él, que él tenía necesidad de ayudar a otros. La vida entera esto era él, ayudando familia, amigos, familia de amigos, esto era él. Ahora meldamos parte del libro, lo traducimos a latino porque él, como os dije, escribe muy, muy hermoso, por esto lo traducimos a latino. Sí. Mi padre Danny, que era el presador en la factoría, también se empezó a conocer el labor de la electricidad de sí para sí y arribaba temprano a su hecho para reparar las máquinas de coser que se malograban con el uso. Nunca demandaba que le paguen más por el servicio adicional y raramente tomaba vacanzas o mancaba del hecho. En corto, Ancina era él. Yo también laboré en la misma fábrica Hazen Sportswear en verano de 1963, mi primer laboro durante el pasaje de mis estudios a la universidad.
yo era clasificador y mi hecho era de hacer grupos de los materiales diferentes como botones, cinturas y etiquetas que eran de menester para hacer una costura que es popular y pueden venderla al estilo particular de aquel en verano que era un culat o una fusta. No me placía el laboro porque yo prefiero estar en la playa de Rockaway como todos los veranos pasados de mi vida. Y aquel en verano escapé laborando a la fin de agosto, por modo que fue al March on Washington for Civil Rights, Dr. Martin Luther King. Y no me olvido esto. La foto después, ahora nos toma al empecillo. Ahora Sí, sí. Jack va a contar cómo su padre vino y cuál es esta foto. Sí. So, mi padre era el hijo de Jacob, el nombre mío, Jack, Jacob y Ricula Zarayam, y nació en Salonique en 1908. Y tenía 3 hermanos y una hermana. Él era el medio de la familia. Y la madre, Ricula, era un muy fuerte mujer, bachica, muy bachica, ma estaba en cargo de todo, de todos y de todo. Y cuando después de la primera guerra mundial, ella decidió que era tiempo de salir de Salonique, por modo que el más grande hermano, hijo, Alberto, el nuevo gobierno lo iba a tomar por la armada y ella no quería esto. So se prepararon ahí a América, Jacob, el marido, estaba casino, so no podía viajar. Mas se fueron ellos y le dejaron a Daniel, mi padre, con él, por modo que Danny era el más independiente de todos los hijos. Y después de unos cuantos meses, puede ser casi un año, el padre se murió. Y le mandaron la etiqueta a Danny. Danny se fue de Salónica a Atenas. Atenas tomó el vapor y vino a New York. Y yo pensé, una vez estaba al Staten Island Ferry, al Statue of Liberty, y cuando lo vi al Statue of Liberty, pensé como lo que Danny pensó cuando él estaba pasando al 12, 13 años al Statue of Liberty. Por modo, yo creo que él, de cuando era chico, quería venir a América. Y en el 2 de América lo sintió. Y vino aquí y se juntó con la familia. La familia en primero, Ricula y los hijos, fueron a New Brunswick, New Jersey, a Highland Park. Mas solo temporary. Después querían ir al Lower East Side, fueron al Lower East Side, Ludlow Street, en Manhattan. Y cuando Danny vino, se juntó con la familia y se fue a la escuela a empezar inglés. Y empezó la vida en Nueva York, que él tenía amor por New York City entera vida. Él viajó solo Solo, sí. en un Solo. vapor. Un vapor, sí. Sí, Qué coraje, ¿ah? sí, sí. Y ahora decimos, si tuvo más en la otra foto, está como un marinero. Decimos, Sí. ¿cuál es esto? Sí, so, yes. Después de unos cuantos años, creo que tenía 19, 20 años,
mancó los amigos en Salonique y quería tomar viaje ahí. Lo que hizo es unió con el Merchant Marine y el Merchant Marine se fue a Salonique y vio a los amigos y esta foto es una maravilla. Casi 100 años atrás y él está volando al vapor. Y también me decía historias que el vapor, no sé cómo pasó esto, fue al Panama Canal y me decía historias que él nadó en el Panama Canal. Y después de no sé cuántos meses, un año, vino atrás y ahora la familia estaba viviendo, se cargaron a Harlem, de Lower East Side a Harlem ahora está. Y Ericula, como dije, estaba en cargo de todos. Y todos vivían en este apartamento grande con muchas camionetas, los hijos, las mujeres, todos. So aquí es Daniel con los hermanos David, Moisés. Victoria es la chica aquí, la hermanica, y Estelina es la mujer de David. Había dos Estelinas Zarayas, esta es una Estelina Zaraya. Y esos son años de la depresión en los Estados Sí, Unidos. sí, Ya se ve que él laboró duro y vivieron mejor de todos, o bueno, sí, quiero decir que me decía historias que él y los hermanos en primero, antes que fue en la factoría de vestimentos, laboraban en factoría de hacer baterías. Y él me decía que en el medio de la Gran Depresión estaba ganando $100 la semana. Por modo que todos eran buenos laborantes. Y la foto después nos Sí, muestra sí, que tenía un auto mismo. Dicemos sobre este auto. sí. Era el primero que en la familia que gustaba cosas así, ¿no? Carros, televisions. Es él. Y la chica es Matilde, mi muy querida prima, cuando era chica. Alberto, el más grande hermano. Detrás Detrás del steering wheel es la otra Estelina Zarayal, la mujer de Alberto. Esta es su sobrina Marcel Bitran y mi hija Sara Avram. Y ahora que ya tiene una parnasa buena y todo, Sí, viene el tiempo de casar. sí, Otra foto. sí, sí. Contamos sobre esto ahora. Sí. Ricula en este grande apartamento que tenía en Harlem, cada semana tenía le gustaban, que muchos sefardíes le gustaban jugar cartas, poker. Y ella tenía un jugar de cartas una vez a la semana y sefardí del entero ciudad venían ahí. Y dos de esta gente eran David y Berta Menashe. Y Berta y Ricula estaban hablando un día y Daniel no estaba casado, el único de la familia que no estaba casado. Y Berta le dijo que ya sabes, tengo una hermanica en París, Lili, que no está casado. Puede ser que hacía un match. Y Ricula dijo sí. Y said, well, queremos ver una foto. So mandaron esta foto de Lili, mi madre.
Ricula quería saber, ¿dónde está el brazo derecho? So, ¿qué va a decir? Está posando encima, ma Ricula querían otro foto que la manden, que se puede ver todos los partes del cuerpo. Y so mandaron otra foto, le gustó a Ricula, le gustó a Danny. Y Danny, con la ayuda de David Menashe, era esto es dota, es como un dowry. Y se fue a París a encontrar a Lili. Vas a ver esta foto aquí en París. Y a mí es maravilla que tú pides estas fotos. No sé cómo, increíble. Y en esta foto no creo que se conocen más, que se conociendo más de una semana. Ya ves que ya están juntos. Y se casaron y yo creo que era, ¿cómo se dice? Amor con primera vista. Seguro. Love at first sight. De verdad que parecen que Sí, tienen sí, una buena amistad sí, allá. Y son sí. los años antes de la Segunda Mundial. Sí, no, me quiero Y decir unas cuantas palabras de mi madre, sí. So Lili vino de Salonique, era la hija de Judá y Luna Mojo. Y era cuatro hijas, tres hermanas tenía, era la más joven. Y la una hermana, Berta Menashe, se casó con David Menashe y vinieron a vivir a New York. Las otras dos hermanas en el medio de los 1920 se fueron a París para buscar mejor vida, buscar maridos. Y se quedaron ahí, se casaron, tenía familias. So quedó Lili con la madre, Luna Mojo, en Salonique. Y después de unos cuantos años, 1929-30, Luna decidió que es tiempo de salir aquí y se fueron a París. So, mi madre estaba viviendo en París por 7 años antes que este foto, sola, sin marido. Y ya se ve que está alegre ahora. Y después que ya eran casados, nos estamos acercando a la Segunda Mundial. Y en la foto, después vamos a ver, Dani, Sí, sí. contamos sobre esta foto. Sí. So, ya tenía 35 años, ma la jefa ya me di que estaba tomando antes 45 años. Ma ella quería servir era, como te dije, era muy patriótica y tenía amor por América y quería servir y solo mandaron a California, San Pedro y al lado de San Diego y empezó basic training ahí por unos cuantos meses, ma le vino ataques de apendicitis y aprobó a esconder esto, por modo que quería servir, ma los jefes, los sergeants, lo vido como estaba y no podía continuar. Continuar. Y le daron, no quería, pero le daron honorable discharge. En este tiempo, Lili estaba muy triste y muy depresado, sin Danny. Y fue a vivir con la hermana Mary y la familia que vivían en Mount Vernon, que es al lado del Bronx, afuera de la ciudad. Y se estaba muy triste, depresado, pero cuando Danny
came back, Tornó. se alegró y los dos empezaron a buscar apartamento y Danny le gustaba mucho los movies y cada día se fueron a 42nd Street, había teatros, 8 o 9 teatros de film, de movies a 42nd Street y se iban ahí y en al mismo tiempo buscando apartamento. Y en estos años, antes que se fue a la Armada, estaban viviendo y Lily estaba empezando inglés. Tenía 26, 27 años cuando vino aquí y no sabía nada de inglés. Hablaba griego, ladino, francés, bueno, inglés. Y indo en los movies, empezó a hablar inglés. Y también ella tomó, labora en la factoría. Ahora Danny y los hermanos fueron haciendo baterías al fábrica de vestimentas. Y Lily lavoraba en máquina de coser. Vas al otro punto, vas a ver el apartamento donde toparon. Aquí toparon un apartamento al Grand Concourse, 1425 Grand Concourse, al más alto piso que tenía y sin eleveta. No solo escaleras. Y ahí ver desde foto es ¿cómo se dice? Al techo. Por modo que estos días no tenían muchas flash bulbs. Cuando cuando querían tomar fotos, fueron al techo. Y mi padre, que era el fotografía de la familia, le gustaba tomar gente, va al techo y tomar fotos. Aquí vivían y yo nací en marzo 1946 y ahí me trajeron. Y aquí es otra foto con mi al Grand Concourse. Tengo, puede ser 3 años. Y quería decir una cosa, en estos tiempos un muy importante lugar por ellos y por muchos sefardí era Rockaway Beach, los en veranos. Y cada en verano se iban a Rockaway Beach. Berta y David Menashe tenían una casa ahí que alquilar casi todos sefardí y casi todos de Salonique. Y tenía, no sé, 11, 12, 13 apartamentos, camaretas. Y era una maravilla lugar. Y Danny, cada día Danny se fue a laborar a la factoría de ahí con el carro y el subway. Y cuando venía en casa, labora 8, 9, 10 horas, la primera cosa que hacía es va a la mar, le gustaba mucho la mar y se fue a la mar, venía en casa, se sentaba a la terraza y tomaba baño de sol, baño de la mar, después baño del sol. Después de comer, se iba al boardwalk, que era 500 pesos de la casa, y había ahí
un bilardo, un pool room que era afuera del aire, en plein air, como se dice en francés. Y Danny era muy capace en carambolas. Y cada noche jugaba. Y después, y al lado del bilardo, David Menashe tenía un candy store ahí. Y Danny, la última cosa que después de jugando bilardos, y al candy store comió un banana split. Y después se fue a dormir y al otro día. Y entre mientes, Jack el chiquitico se está engrandeciendo Sí, como americano y lo vemos. Aquí es la foto. Dicemos cuál es esto. sí. Quería decir una cosa más de mi madre. De Lili le gustaba mucho a jugar cartas, póker. So en Rockaway jugaba día y noche. En la casa que teníamos de David, al vestíbulo había una grande mesa rondo que puede caber 10 jugadores, mujeres, y mi madre estaba ahí cada día y cada noche jugando. Al mismo, mi madre tenía muy grande corazón. Y cuando vino tiempo del bar mitzvah mío, las 13 candelas que familia, amigos ven a ascender, mi madre insistió que Nico era la moza, más de moza, era como governess de los hijos de mi tío Alberto, mi tía Esterina, y mi madre era como puertorriqueña, ma era como miembro de la familia. Y Lili insisto que ella será la última candela. Y después, que tan grandecitas, ¿te engrandecitas oyendo ladino en casa? Ladino, sí, sí. Sí, todos hablaban, Todos los hablaban, tíos, sí. tías. Mi padre hablaba inglés, porque mi padre tenía muy poco acento, como de que cuando vino aquí empezó en Era inglés, tenía 11, 12 años. sí. Mi madre tenía más acento, pero cuando éramos los tres, los tíos, las tías, en ladino. Con mis primos hablábamos inglés. Que Todos, vivías todos cercos, los primos, las sí, tías. en Brooklyn, en Brooklyn, al Bronx, somos muy, en este día, somos con mi primo, somos muy cercanos. Y esto era. ¿Y qué comidas? Comidas gancinas, turcas, griegas, judías. ¿Cuál te Um, acuerdas? sí, well, carnes, comemos carnes, lamb chops, steaks, keftes es turco, keftikas. Sí. Keftes por mí eran meatballs, but keftes de puerro, keftes de carne. Um, y, um, Borrecas. y me gustaba mucho a este día, spaghetti, macaronicos, cosas ansina. Y las borecas, cosas sefardí, aquel tiempo no tenía el pastoso sofisticado. Y ahora que es tarde, estas cosas
si tenía estas cosas ahora, lo gustó, I would like them a lot. Seguro todos conocemos. Ahora en la foto después vemos viajes, ¿sí? Sí, ¿dónde está? Mostramos la Sí, foto, sí. están en Rodos. Sí, Rodos. So, cuando tiró Danny, empezaron a viajar. Se fueron a México unas cuantas veces. La hermana Mary y la familia se fue a vivir a Mexico City. Y más de todos, va atrás a la Grecia, a Salónica, Atenas y a la isla de Rodos, que era muy hermoso. Ya ves, todos conocen la isla de Rodos. Y una curiosa, quiero contar una cosa que pasó una vez. En Rodos tenían un amigo muy buen amigos aquí, gente que vinieron, que salvaron la Shoah y vinieron aquí después de la guerra, y Danny y Lili les ayudaron a ellos a buscar apartamentos, laboros, citizens. Una de estas gente, Sarah Cohen Pichon, tenía unos cuantos hermanos y tenía un hermano que vivía en Rodos, que tenía un restaurante y nightclub. Y una noche yo estaba con ellos en el restaurante, y Baruch Cohen se llamaba. Y era el patrón, y estaba sentando con nosotros, y a otra mesa había dos hombres vestidos buenos, estaban comiendo, y después que escaparon con él, empezaron a tomar los platos y los copos y echaron en vaso, rompiendo todo, a las paredes, todo. Y estamos mirando, pero ya sabíamos que es la cultura, que si te gusta el comer, no sé dónde es, en la Grecia, no sé, puede ser otros países, que a mostrar que te gustaran, hacer esto. Era esto, era increíble. Y después Baruch tenía una risa y nos miró a nosotros y dice: no te apures, estos hombres van a pagar 50 veces el precio del comer. Buena cosa. Tu padre viajó con tu madre mucho, Sí. tomaron sabor de tener el tiempo. ¿Se fueron a Grecia muchas veces o? Sí, cada el verano. Y Es mi que madre no estaba buena, pero sabía que era muy importante por mi padre. Al mismo tiempo, vas a ver al otro punto, sí, que todos estos años, estaba diciendo que ayudaba a muchos, los que salvaron la Shoah de Salónica. Al mismo tiempo estaba preparando paquetos, y mandaron paquetos ahí para ayudar. sí. Y vas a ver Sí. otro punto, lo que está hablando. Y tú nos dijiste que él era se sentía muy americano, pero al mismo tiempo yo veo que no se olvidó su No se patria de olvidó. nación. Sí, de dónde vino. Y Sí. solo Lili, muy triste, se murió en 1975, tenía 64 años, tenía Parkinson's disease. Y
y Denis por 2 años estaba muy triste, depresado. Y puedes ver en esta foto la cara como sapo estaba ainda grieving. Mas al mismo tiempo que estaba grieving, estaba preparando paquetes para mandar ayudar a otros. Esto era él. Y sí, ya se ve que de verdad que tiene las dos patrias. Él era americano y al mismo tiempo no se olvidó que es judío, que es griego. ¿Y cuál lo afectó más después? Contamos sobre las tías en Argentina. Argentina, sí, 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 sí. Son las 3 hermanas de Lili, Mary, Elvira y Berta. Elvira salvó la Shoah, estaba con el marido David Arditi y la familia, 3 hijos tenían, estaban viviendo en París y salvaron en la sur de Francia, en un campo, pero no era concentration camp, un campo. El marido David cuando era joven, vivió en Uruguay. Él vino de Turquía o Salonique, no sé, pero era sefardí y puede ser conoció a alguno que le podía ayudar y salvaron la guerra en el sur de Francia. Y después decidieron que después de 7 años se crearon Buenos Aires y vivieron en San Isidro. Y mi madre Lili se murió en 75, es 3 años después. Y Danny, mi padre, me encorajó a tomar un viaje a Argentina a conocer Elvira, mi tía y mis primos, y encorajó que las 2 hermanas van también. Y él ayudó a Mary y Berta a ir. Y era un muy grande reunión ahí con las 3 hermanas, los primos, nos conocimos. Y ahora el nieto suyo vive en Buenos Aires y él vino aquí, Fabián se llama, vino aquí y yo, como me tomó a mí entero la ciudad, cuando vino aquí por unas cuantas semanas, yo lo tomé él a ver a todo y a los otros miembros de la familia. Qué hermoso. Tu mamá no se enfadó de ver a sus hermanas, pero a lo manco tú pudieras hacer esto. Es Sí, muy sí, hermoso. sí, 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 sí. Ahora, antes que penses otra cosa, dígame, ¿querías decir unas cuantas palabras? Bueno, antes de esto, quiero unas cuantas otras cosas. Tenemos unos cuantos minutos. Ok, Quería hablar del doctor Alberto Menashe. Creo que muchos conocen quién es Alberto Menashe, por modo que él escribió este libro, Birkenau, que es Joe Jalío, el labor de él, republished. Y yo lo conocí al doctor Menashe, por modo que era el tío de Esterina Zaraya, que era mi tía, y la hermana Marcel Vitrán, que era mi sobrina. Con la ayuda de Alberto y Sterina, doctor Menashe, que salvó los campos, pidió la mujer y la hija, y fue atrás a Salonique después, y quería venir a América, y Alberto y Sterina
la ayuda de ellos, vino aquí en 51 y yo lo conocí y cuando era 7, 8 años jugaba chess conmigo. Um, y después él era el doctor al famoso lugar, el Sefardí Casa de los Viejos en Brooklyn. Y en la casa de Alberto Zarayá, donde vivió Dr. Menashe por unos cuantos años, cada semana, viernes, como íbamos ahí, yo me gustaba mucho jugar con mis primos y los grandes. Ahí era como un salón de los por gente que salvaron la guerra y vinieron, estaban buscando apartamentos, laboros, era como un networking salón ahí. Ahí Danny y Lili encontró otros y empezaron a ayudar en ellos. Y mi padre le gustaba mucho cosas, carros, televisions y una historia que escribí. El primo de mi madre, Gabriel Matalón, y la mujer Gertie no traían el carro y tenían un perro, un labrador. Y tomaron una lotería diqueta por ganar un carro en el nombre del perro Buster. Y Buster ganó. Y ganó un 1957 Plymouth Belvedere. Y era el primer carro que tenía push button automatic transition. Y solo vean y le vendió, Gabriel y Gertie le vendió el carro a mi padre. So mi padre era la primera persona que tenía este carro con push button automatic transition. Y cada año, 2 años, mercaba un carro nuevo. Le gustaba esto. Y le usaba televisiones. Y fue a la escuela a empezar a arreglar los televisiones, los tubos. Estas cosas le gustó. Quiero decir unas cuantas palabras por la razón y quiero introducir a Wendy, mi esposa, y que pusimos esta dota a la Universidad de Washington, los estudios sefardí ahí, y la razón es Devin Narr, que es, todos conocen a Devin Narr, y nosotros si seguimos su carrera de cuando empezó más de, creo, casi 20 años antes, fuimos a ver las lecturas de él, fuimos al American Safari Federation, al 16 calles, creo que puede ser el primer lugar que dio lectura al famoso Kila Kadosh, a Broome Street, otros lugares en la famosa synagogue en Cedarhurst, Long Island, y aquí no muy longe de donde vivimos nosotros en Lawrenceville. Él es la razón que decidimos hacer esta dota por modo que es el profesor ahí
de este programa y es importante por mí y por Wendy continuar la cultura sefardí, la lengua, la educación. Esto es. Muchas gracias que partajaste tu historia con nosotros. Y ahora le damos la palabra a Liliana. Oh, qué placer sentir esta historia. Es para nosotros muy valuoso. En particular, yo, cada vez que nombras una alcunia, y aquí en la Argentina hay de ellos, y si no, de Rhodes, de donde es la familia de Marcelo, muchos aquí son alcunias muy conocidas y queridas para nosotros. Y esto me hizo pensar cuánto que tenemos todos en común, mismo que estamos en una banda en la otra del mundo, o de la América, en arriba, en bajo, y tenemos tantos conocidos, amigos, parientes que son las mismas alcunias. Esto es que un poco somos todos familia, en verdad, ¿eh? Sí, Eh, Me parece muy hermoso. Vamos a meldar mensajes que tenemos del empecillo, unos cuantos. Miriam Sherman que nos dice buenos días y buena semana a todos. Qué maravilla tener arroz de parte de la Liga Americana del Ladino y presentándonos a su musafir Jacques Saraya. Vinimos en buena hora y gracias siempre a Lili y Marcelo por vuestros encuentros. Merci mucho, Miriam. Bully Hazan, buenas tardes, queridos amigos, sanos y recios, saludos desde Netanya en Israel. Levana Galanti, shalom a todos, buena semana, saludos de Jolón en Israel. Adrián Toro Quintero, shalom hermanas y hermanos, venidos con bien, que vos topéis con todo lo bueno. Y Adrián nos escribe desde Colombia. Está nuestro querido amigo Brian Kirchen, que nos saluda. Merci Liliana y Marcelo por darnos la bienvenida y a Ros por ser la primera balabaya de nuestra liga, la Liga Americana del Ladino. Y nos escribe el adreso de la página tan hermosa que tiene la liga. Ansina que lo vaya a topar en los comentarios para entrar y mirar que tienen muchas cosas y encuentros en persona y encuentros en línea y para anchear nuestras relaciones y nuestros conocimientos de la lengua y de las tradiciones nuestras. Está Joe Jalio, que lo nombrates, está aquí con nosotros, Jack, y él nos dice, los griegos en la Grecia dicen Saloniki. Te mancaba un arroz cuando metiste Sí, ya los sé que nombres y yo pensé lo mismo que Jack, ama, no quise ya, decirlo. ya Saloniki sabía es que la una... lista no es completa. Thessaloniki es muy raro. Thessaloniki es muy raro. Sí, sin el Tesaloniki, como dicen los griegos, Sí, sino Saloniki solo. Lo otro es, me parece sí. más moderno, ¿no? Sí. Nesim Ashkenazi, que nos dice con amistad a todos desde Kiryat Mitzkin en Israel. Está Devinar también, dice, estamos tres salidos que Jack y Wendy dieron una dota al programa de Sephardic Studies en la Universidad de Washington. Y nosotros damos también las gracias a nuestro querido amigo Devin, que hace tanto en la universidad, en este programa, por a recoger cosas, no solamente escritos, historias y este modo de cosas, sino también objetos, ¿no? Que en las familias también van quedando y algunos jóvenes no quieren y lo están recogiendo por este modo también. Rachel Amado Bornik, que está con nosotros, dice, ni yo no tenía sentido salónica,
en Izmir. Siempre era Salonic y teníamos muchos vinidos de esta ciudad, entre ellos miembros de mi familia, meso casamiento. Mm. Dice Reynoso a mí, un saludo a todos los amigos y oyentes. Aaron Shapiro, que dice, maravilloso saber estas historias. Hannah Pressman, que también es parte de la liga. Saludos desde Seattle. Qué placer sentir la historia de Jack. Eliane Safran, ¿cómo podemos mercar el libro de Jack? Es de Valdes. Solo, bueno, Well, ¿tienes libros para tengo dar? uno, dos. Lo puedo, si me lo puedo dar electronically, si le puedes dar el email mío y lo puedo mandar electronically. Sí, Bueno, sí. si nos escriben, queréis escribirnos a sfarad@sfarad.com, vamos a dar, con la permisión ahora de Jack, su Sí, adreso a los que sí. quieren comentarle el libro en digital. Yo también quiero. Ok, sí, por seguro. Sí. Am, Dice Rachel Bornick, y yo me acuerdo cuando vi la Estatua de la Libertad del avión por la primera vez en 1958. La persona no se puede olvidar esta emoción. Esto es por cuando decías que al arribar tu padre vio esta imagen y tú también. Yo estuve ahí sin pasar por esta migración y cuando estábamos en el vaporico, arribando a la estatua, también sentí como una emoción. Es como que los lugares guardan, ¿no? Esta cosa tan... puede ser mística que sentimos, ama, sentí también esta emoción de estar ahí y mis pensarios se fueron a los que venían de la Europa o del Oriente a los Estados Unidos, esta sensación de emoción que da Mm, toparse con este gigante de la mm. Estatua de la Libertad. Demanda también a Rachel, ¿cuánto tiempo le tomó venir con vapor a la América a tu padre? ¿Tienes una idea? Me estás preguntando a mí. Sí, Rachel Oh, no, no, vos te demanda cuánto tiempo ¿cuánto le tiempo? tomó, cuánto tiempo de viaje. En 1922, 23, no, creo cada que es día, 10 días, a los menos, ¿no? Claro, una cosa así, seguro. Rachel, ¿cuánto toma Rachel? ¿Cuántos días? Además, ella ha dicho que arribó en avión. Sí. Oh, un avión, ah, ok. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Y unas cuantas también, ¿eh? Mm, Ah, bien. Joe Halio que dice, todos los sefaradíes en New York tenían laboro al tiempo de la depresión de los años 30. ¡Qué maravilla! Sí. sí. Cuando mostrates la fotografía de cuando se conocieron tus padres en París, Rachel comentó que están engagés después de una semana que se conocieron en París. Sí. Sí, verdad. Silvia Al-Hadef nos dice shalom a todos, saludos desde Ashdod en Israel. Muy interesante la historia de tu familia, Jack. Gracias. Aaron Shapiro, shalom a todos desde Washington, D.C., en los Estados Unidos. René Martín dice, en Cuscunyuk teníamos una familia moljo, la mamá de Jack tenía parientes en Estambul. No, no, mi madre, puede ser la madre de mi nona. No, no creo. No sabemos.
Tenemos también a los que nos están mirando por las redes sociales, en YouTube y en Facebook. De ahí nos escribe Gerson Calderón. Dice Shalom, saludos desde Beaumont, Texas. Bienvenido en Bonora. ¿Qué más tenemos aquí? Aaron que dice, hermosas las fotos, Aaron Shapiro, Reynoso a mí que dice, cada uno de vosotros escribió su nombre. Ah, bueno, porque hay algunas personas que al entrar al Zoom no saben muy bueno cómo escribir su nombre y entonces quedan aquí con el nombre del móvil que están usando. Además, no es esto. Hay de hacer un curso a algunos para que saben cómo meter su nombre. Gloria Asher dice, gracias por este encuentro tan interesante. Estas historias me acuerdan de las de mis genitores y sus familias. Vinieron de Esmirna, de Izmir a New York y yo nací en el Bronx en 1420. Ah, de Sí, Gran no, es el adreso El de aderezo, Gran sí. Concurso. Sí, yo miré esto que venía solo y dije, no puede ser. El aderezo, sí. Ahora éramos vecinos. Mi Sí, madre era sí. pachica y muy fuerte y patriota americana. oh, Sema que dice saludos desde North Carolina. Estábamos riendo un poco en el chat porque Rachel decía que algunas cosas como banana split no se pueden traducir al GDO. Hay que decir cómo son. Sí, Eh, y el otro cosa que black and white ice cream soda. Black and white ice cream soda. Black and white ice cream soda. Esto, bueno, black and white podemos, además. Ajá. Eh, Habría que organizarse y seguro podemos topar algún nombre para esto en nuestra lengua. Rachel que también dice, qué más al de Dani de poder viajar tantas veces al país de su nacimiento y de poder ayudar a los que venían de su país a la América. Daisy Braverman dice, saludos desde New York, muy interesante encuentro, muy interesante vida. También por el doctor Albert Menashe, Rachel dice qué interesante todo y la relación con el doctor Menashe. Y Joe Halio Mose conta esto. El nombre del libro es Birkenau Auschwitz II, cómo 72.000 judíos griegos murieron ahí, ¿no? El doctor Albert Menashe era presidente de la comunidad de Salónica después de la guerra, vino a la América en 1951 y se hizo doctor en el centro, en el hogar sefaradí para heredados en Brooklyn. Cuando arribó en América, vivió con la familia de Jack Saraya por unos cuantos meses. Tenemos una otra parte de la historia. ¿Y qué más? René Martín que dice, qué historia tan interesante. Muchas gracias a Jack, a Ross, a Liliana y a Marcelo. Y ella está en Gran Bretaña. ¿Qué más tenemos? Desde Facebook y YouTube, César Galvez dice, Shalom, buena tadrada desde Perú. ¿Qué más? ¿Qué más? Devin dice, Jack, te rengracio muy mucho por las palabras tan dulces sobre mí y a la Universidad de Washington. Merci mucho a ti y a Wendy. Y está tu primo aquí, al parecer, dice Ellen iPad. No sabemos la alcunia de Ellen. Excelente, primo, qué historias. Miriam Sherman dice, tu papá parece mucho a mi papá en sus intereses. Le placían mucho los autos y las televisiones y laboró con los tubos que tenían las televisiones en aquellos años.
Santo. Bueno, ya tenemos en gracia a Adrián Toro Quintero desde Colombia, a todos y a Jack por partillar con nosotros las historias familiares. Devin Nar dice saludos a Ross, que conocí ya hace más de 20 años cuando era yo estudiante en St. Louis y ella laboraba en la biblioteca. Ella me ayudó mucho cuando empezaba mis estudios. Y Gloria Asher que dice, ¿qué adapto encuentro para el primero de la Liga Americana del Ladino? Mashallah. Tu prima que dice, tenemos buenos encuentros de Rockaway. Y, ¿qué más? Bueno, la respuesta de Ross es la respuesta a Devin. Sí, Sí, dice Ross, sí, te conocí cuando eras tan mansevico, tu entusiasmo ya era aparente. Es porque tengo de maldad, Ross, porque los que no están adentro del Zoom no saben que respondiste a Devin. sí, sí. Eh, ujú. De verdad que él Dev- era el mansevico, muy, muy mansevico, ma ya se veía que tiene un grande interés en esto. Sí. Devin que nos partaja el artículo donde, para que todos lo puedan meldar sobre la dota que dieron Jack y Wendy al Sephardic Studies en la Universidad de Washington y en Seattle. Él metió el atadillo en el chat. Para los que no están dentro del Zoom, lo vamos a meter en la bajada del video de YouTube. Así que vaya a poder toparlo también, mismo que no lo puedas mirar en este momento. Y bueno, y también nos da el librico de Jack en forma digital, nos da el adreso para Devin. Así que también lo vamos a meter ahí y para que todos puedan tenerlo. El libro tuyo en digital, Jack. Sí. Y nos vamos a escapar ya con los dar cabos mensajes. Luis Menaché que dice, bravo Jack, muy interesante historia, la historia que conozco. Y Querido, querido primo, es un primo. querido. Eh, y una cosa que hemos mete el Marcelo que dice el próximo jueves, además esto es una actividad en castellano, tenemos al profesor Jorge Úbeda Gómez de la España en vivo en nuestras raíces de Sefarad con la historia para hablarnos sobre la Biblioteca Judeo-Española de Spinoza. Los libros que se topaban en la biblioteca de Spinoza, eh, y esto es un tema bastante novedoso. Y Catalina Laufer, que nos dice Semanada Buena. Catalina tiene también alguna junio. Y con esto nos escapamos los mensajes. Mm. Muy bienvenida a la liga. Esta es la prima ama, no será el encuentro de al cabo. Esta, por la primera vez estamos muy orosos que estéis vosotros aquí para acompañar. Somos ahora como 14 instituciones de diferentes partes del mundo y esto me da mucho placer porque cada vez encontramos que podemos tener más hablantes entre todos, los que son nuevos, los que no se acodran tanto. Jack me decía antes de empezar que hacía como 40 años que no hablaba la lengua, así que ya la practicaste otra una vez para nosotros aquí y no será la dar cabo. Te queremos más y más. Sí. Ross, merci mucho por este rolo de Balabaya en esta oportunidad. Wendy, felicitaciones por el don, la dota que dieron a la universidad y porque ya sabemos que Jack te nombra cada vez porque sos
su apoyo. Así que merci mucho por estar aquí con nosotros. Bueno, nos vamos a escapar. ¿Quieres decir alguna cosa? ¿Te acuerdas de alguna palabra en nuestra lengua, Wendy? Say O something. si no puedes hacer Ancina. Gracias a todos. Bravo, bravo. Bueno. Nos vamos a escapar esta maravilla de encuentro. Merci a todos. Voy a partillar mi ecrán para contaros que la semana viniente vamos a tener como musafir al doctor Salti, como balabay al doctor Dov Cohen por el centro, el Instituto Salti. Y tenemos un librico nuevo, al parecer está en turco. Ancina que nos va a contar sobre 3 tierras y una vida. Seguramente otra historia semejante a la de Jack y muchos otros sobre la migración de los sefaradíes. Eh, para vosotros, si queréis conocer más y más de lo que hacemos en el Centro Cultural y también si queréis a recibir Javeres por los encuentros de Al-Had, aquí tenéis la información. Los filmos, mismo este encuentro, si entraste tarde o si queréis mirarlo otra una vez o partillarlo con otros, se encuentra en youtube.com/sefarad y todos los encuentros de Al-Had. Si nos queréis dar un ayudo, podéis entrar en sefarad.com/encuentros y vos sueltamos a todos semana buena, paz para Israel y para todo el mundo. Y nos da mucha alegría poder estar aquí con vosotros cada semana y ver la carica vuestra. Aquí vemos una chiquitica con Hanna, le mandamos un saludo. Y vos rengracio a todos que viniste hoy y siempre. Muchas a todos. Muchas gracias. Rosa, Maravilla, pues dices maravilla. una maravilla balabaya, Rosa. Gracias. Maravilla. ¿Verdad? Bueno, Sí, Ros, ¿no? maravilloso. Muchas Gracias, gracias Ros. por compartir vuestras historias de familia con nosotros. Me encanta ir mucho de ver todo. El Abba Tzadik Bosguadri. Nada buena. Manos y todos. recios que estéis. Shalom. Semanada buena y Por dulce. tanto. También gracias que estés. Semanata. Buena. Semanata. Buena. Buena.